Hola, mi nombre es Eduardo Pardo Mi nombre es Juan José López. Y mi nombre es Esteban García. y nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar hoy sobre el video de entrevista a Pablo Méndez de Rocha, nuestro querido arquitecto. Ok, entonces, Mm. pues a mí me gustaría empezar por la pregunta. eh, ¿Ustedes qué entendieron de la crítica que hace Pablo Méndez de Rocha al metro al frente del colegio? A mí me quedó claro que, digamos, él tiene un punto de vista, pues que el caminar al colegio hacia el niño, pero también el, que el niño camina al colegio hacia la calle. ¿Ustedes qué opinan de la crítica? O sea, ¿qué entendieron de su punto de vista? Pues, por lo menos yo lo que entendí es que no es que a él le disguste la cuestión del metro, sino más como la ciudad se ha estado configurando alrededor del metro, porque creo que él criticaba mucho, según lo que entendí yo en el video, esto de que se crean estas grandes empresas sociales, como por ejemplo yo qué sé, hacer un metro, un parque, un espacio público en general y se desaprovecha. Entonces él hablaba, en el caso específico del colegio, en lo que le entendí yo es que el colegio, un amigo de él tuvo unos hijos y los iba a meter al colegio. En ese colegio y justo cuando hicieron el metro y todo el cuento que en teoría sería mucho más fácil mandar a los niños por el metro o caminando hasta la escuela justo se traslada a otro lado y ese punto donde quedaba el colegio se vuelve alguna cosa del gobierno. Entonces ya el uso que sería el más lógico, que es que los niños utilicen el metro para llegar al colegio, ya no va a ser, sino que ahora les toca irse en carro. Decía, creo que como en camionetas blindadas, una vaina así, decía él, por allá a una zona de RX súper lejos, donde ya, pues, la idea del metro quedó por fuera. Es como que no se aprovechan esas cosas. Sí, esa parte la verdad no la había entendido bien, entonces súper ahí. Yo lo que escuché ya fue cuando lo que dices como ya que les tocaba ir pues en carro, porque bueno, ya ni caminar ni el metro, entonces en carro y pues que él decía algo así como que quien manejaba pues le tocaba irse limitado por lo que veía en el teléfono, ¿no? Como para no perderse, mejor dicho. Sí, pero creo que el punto ahí era que, y creo que él decía antes cuando empezó a hablar sobre el metro, pero antes de dar el ejemplo específico de la escuela, él hablaba algo así sobre esta idea de cómo esta gente que tiene en su mente, como, creo que decía algo así, no estoy muy seguro, porque no hablo portugués, pero Ujú. creo que decía algo así como que toda esta gente con su riqueza compraba vehículos y se iba y se comía trancones de horas en Sao Paulo en vez de disfrutar la calle y utilizar el transporte público y encontrarse con sus amigos en el metro y charlar con desconocidos en el metro y disfrutar de la Sí, ciudad y de estos beneficios que le da estos usos públicos y preferían, como claro, yo tengo más estatus, entonces me compro mi carro y me da más estatus aún comerme un trancón de 3 horas en São Paulo para llegar a mi casa sin verme con nadie ni disfrutar de nada. O sea, que le parecía como sí, ridículo. sí. A mí me parece además que ese tipo de reflexiones muestra que Méndez de Rocha conecta mucho el pensamiento, pues la lógica, con el pensamiento filosófico y con el pensamiento arquitectónico. Me gusta mucho que él al momento de hablar de la belleza de la ciudad siempre se refiere a cómo las personas habitan la ciudad. O sea, yo creo que es un pensamiento muy postmodernista en el sentido de que él no ve la ciudad como meramente un elemento plástico, sino como como el resultado de un proceso cultural, social, económico. Y él lo dice muy claramente en esta charla que la ciudad es demasiado compleja. Y precisamente con lo que dice Eduardo, es una de esas formas de analizar la ciudad, analizar la ciudad desde las biografías, desde las personas. Y eso me parece muy interesante que lo hacen desde Rocha y me parece que se ve o sea, se ve muy reflejado en la arquitectura que hace. Sí, Esa idea principal, sí, con lo que dice José y Edward, yo creo que es como esa idea que quería comunicar al inicio del video, de pronto es como lo engloba él, que es como esa búsqueda de la calidad de vida, ¿no? A través de la ciudad, que sean como
no sé si dijo sinónimos, no recuerdo, pero que era como sí, esa ideal. Y eso, pues que la ciudad, pues la calidad de vida de la persona y sirviera para la persona y no como vemos el ejemplo de que funcionara o para un metro o para vehículos. Eh, entonces, sí, esa Sí, él podría ser decía como que la ciudad la parte que la ciudad significaba calidad de vida o algo así. Y ok. pues de hecho él al inicio decía que, que el propósito de la arquitectura era evitar un desastre. Y un desastre puede ser comerse un trancón de 3 horas porque prefiero utilizar mi transporte privado que utilizar el metro, que me ayuda a recorrer la ciudad, la disfruto más Ujú. y llego más rápido a mi casa. Ese tipo Sí, de cosas creo que a eso se refería. sí, sí. Y también no solo eso, sino que además, además, como ya había dicho antes, él utiliza ese tren lógico también o sea, está justificando su argumento inicial. Y es que por más que un arquitecto tenga una educación plástica, tenga una educación técnica, sepa hacer edificios muy bonitos, y muy, o sea, con un volumen bonito. A, a la final, si un arquitecto se dedica, por ejemplo, me acuerdo lo que dice al principio del video, a producir edificios de 50 pisos, pues ¿quién trabaja en los 50 pisos? O sea, ¿quién habita ese espacio? Para él eso es como una afronta a la intelectualidad, porque a la final, y repito un poco a su pensamiento, que la arquitectura es ese pensamiento, sí, el pensamiento desde la calle, desde el punto de vista, y no desde una ideología, un pensamiento, pues, volumétrico, no sé, sí. Sí, creo que eso se resume en lo que él decía al inicio de que no es suficiente con saber qué hay que hacer, sino que la ciudad hay que hacerla con sabiduría, como poner en la Sí, ciudad lo que uno nunca tuvo. Entonces, como creo que eso se ve mucho en las ciudades modernas de Brasil, que son muy como estos edificios completamente modernos de 50 pisos, plantas libres y hago un montón de vivienda, Sí. pero realmente eso van al centro y están todos abandonados. Y mm, creo que eso es parte de lo que dice él, como toca realmente darle a la ciudad lo que uno sabe que necesita, no solamente cumplir, porque sí. sí, Y lo del conocimiento, bueno, lo que Eduardo dice que escuché al inicio, yo escuché como algo al final, de que él decía que, bueno, dijo una frase muy bonita que como que el conocimiento, ¿cómo era? Como que nunca va a ser mal, sino que va a ser mal es no saber. Entonces él mm, mostraba, como que en el video te mostraban ejemplos de arquitectura y mostraba como la importancia de que no solo es el diseño del arquitecto que está en el edificio, sino como que también una serie de profesiones que él decía, ya sea porque se aplican a la hora de construir o porque va a ser lo que se va a, digamos, a aprender dentro de ese edificio o lo que se va a escuchar, a hablar. Algo así entendí al final que me pareció como así como entre poético y pues cierto. Sí, Y pero listo.